Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a una emisión más de Coffee Brain. En nombre de la doctora Kitsia Ruiz Navarro, les doy la bienvenida. Soy Claudia Guillemot, psicóloga, terapeuta familiar y de pareja. Y nos acompañan hoy, por supuesto, Monique de Amazon, quien hace posible esta transmisión para todos y todas. Está la psicóloga Angie Angulo, que es cognitivo-conductual y quien ha propuesto los temas para este mes, hablando de límites, familia, temas de fiestas, y estaremos siguiendo esa línea de trabajo, y también la psicóloga Mercedes Navarro, especialista en mindfulness, terapia cognitivo-conductual y también tanatóloga. Así es que muy bienvenidos y vamos a dar continuidad al programa que iniciamos la semana pasada, que nos fuimos mucho por el tema de establecer límites, no nada más cognitivos, estructurales, conductuales, emocionales, geográficos, para cuestiones de familia, y en adentrarnos, ¿no?, en todo este tema de las fiestas decembrinas. Hoy, para la gente que celebra el Día de Acción de Gracias, también pues nombrarlo, es probablemente de los días que más se viaja en los Estados Unidos de América. Aquí tenemos una comunidad expatriada norteamericana muy, muy importante, y pues nosotros también felicitarlos y unirnos ojalá y tuviéramos, ¿no?, en México como una celebración de un día para sentir y expresar gratitud. Y bueno, y nos lleva al tema de cómo convivir, cómo no ocupar estas fiestas para dirimir o tratar de resolver problemas añejos, pero sí cuidarnos en el sentido de ser generosos, pero también establecer límites suficientes, hasta en temas básicos como quién pone la casa y cuánto dinero se va a gastar. Así es que, Angie, yo sé que estás con la voz ahí un poco como, no te quiero poner en una situación complicada, pero Hola, bueno, es el programa que propusiste. Si quieres darle inicio y nos vamos sumando nosotras. Adelante. hola, buenos días. Perdón, un poquito enferma, pero aquí estamos. Bueno, sí, continuando un poquito con lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada yo había propuesto el título La familia y los límites, pero nos dimos cuenta que la verdad era un tema, bueno, es un tema súper vasto y entonces decidimos dividirlo, ¿no? Dividir la parte de la sesión pasada, estábamos hablando de definimos qué son los límites, dimos ejemplos, como bien dijo Claudia, de cómo podemos irlos poniendo. También, bueno, tuvimos colaboración de varios de nuestras colegas que nos estaban sumando con información súper importante. Y solo como para empezar con esta frase, porque hoy vamos a tocar un tema más específico a las festividades, pues creo que los límites van a ser la puerta para una relación saludable y una también manera de llevar las fiestas eh, en armonía, ¿no? Estábamos hablando de cómo tener una reunión familiar sana, porque pues claro, se están acercando fiestas, intercambios, posadas, como bien menciona Claudia, la festividad de Thanksgiving, que bueno, que bien no es mexicana, pero tenemos muchas personas en nuestro país que la celebran. ¿Cómo manejar, no? ¿Cómo manejar el, desde quién pone la casa, el presupuesto, la complacencia, de repente la culpa? Son preguntas que yo les planteaba a todas la sesión pasada, pero decidimos dividirlo y hoy abordar un poquito más, perdón, el tema hacia justo cómo abordar esto en las fiestas, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos de poner límites a la hora de estar pensando en, ok, me toca el intercambio de regalo? eh, ¿qué puedo hacer al respecto si no tengo el presupuesto que la mayoría está proponiendo, ¿no? Como ejemplos un poquito más concretos que nos puedan ayudar a nosotros de manera activa a llevarlo cuando tengamos las reuniones familiares. Por ahí creo que Clau tiene la Sí. mano A ver, alzada. yo estaba revisando el documento que nos hiciste llegar, y tal vez lo Sí, podemos usar como guía, ¿no? Por un perfecto. lado, es una salvaguarda para no extralimitarnos, es decir, como qué significan los límites. Y partiendo de esa base es, de pronto queremos dar todo, queremos estar en todo, queremos cumplir con todo, y ahí viene la cuesta de enero, ¿no? Y que fíjense cómo va de la mano una cosa con otra. Es decir, si el límite es una salvaguarda para no extralimitarnos, eso nos protege, nos ayuda a decir hasta aquí puedo,
y también es una práctica para cuidar bien de nosotros mismos. Decíamos la vez pasada, el límite lo ponemos para nosotros. ¿Qué pase del otro lado? Ese es otro tema, pero lo ponemos precisamente para que se definan los papeles en las relaciones. Estoy siguiendo lo que nos escribiste, Angie, y también qué comportamientos son aceptables o inaceptables en las relaciones y sobre todo es un tema de transparencia, ¿no? Entonces, si hablamos de las fiestas, piensen en temas familiares. Muchas personas dividen, ¿no? Nos toca el año nuevo con tu familia, nos toca la Navidad con la mía, ¿no? Hay familias que dicen, bueno, año nuevo y Navidad va todo con la misma familia y el siguiente año otra vez. Hay siempre, creo yo, la mayor parte de las veces esta intención de compartir con familia, ¿no? Y de poner tiempo, dinero, esfuerzo, talento para hacer de esta la mejor convivencia posible. ¿Cómo sacarlo adelante, Angie? ¿Cómo sacarlo adelante de tal manera que sea saludable? Nuestros márgenes aquí serían esto, saludable y un refugio seguro. Esto es cómo lo hacemos para que salga lo mejor posible. Gracias. Por aquí, bueno, a mí se me ocurre bastante lo que decíamos la sesión pasada, ¿no? Empezar desde nosotros. Entonces, si desde nosotros tenemos claro hasta dónde podemos dar, vamos a hablar de un intercambio, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde podemos dar, cuál es nuestro presupuesto. Entonces, tomando lo que acabas de decir, ser transparentes con este, perdón, con este es el presupuesto que tengo y con esto puedo colaborar para el intercambio de regalos, ¿no? Como ya desde ahí ponerlo sobre la mesa antes de que ya me vea en la necesidad de, sí, me estoy comprando el regalo y no dije que yo no podía X cantidad que todos los demás eh, eligieron, ¿no? Pues creo que por ahí es un ejemplo bastante claro de cómo podemos sobrellevar en el momento de decidir el presupuesto para los regalos, comunicar hasta dónde sí puedo, hasta dónde no. Y creo que al final si estamos conviviendo con familia y amigos cercanos, eh, la gran mayoría va a estar dispuesto a escuchar lo que tenemos que decir. Por ahí, Bárbara estaba diciendo que, claro, tenemos que ir de la transparencia y luego entonces entrar a la tranquilidad. Y tiene levantada también la mano, no sé si Bárbara, Adelante, si Bárbara, quieres sí. continuar. Gracias, buenos días a todas. Pues siguiendo esto que ustedes están proponiendo, creo que de entrada, si uno toca primero base con uno y sabes que viene, pues no es la primera Navidad que pasas, ya también tienes la experiencia previa y ya puedes anticipar ciertas tensiones o ciertas cuestiones que se presentan cada año y a lo mejor justo este año es el día para abordarlo o son los días para abordarlos de manera distinta. Mm, pues abordándolos, sí, con optimismo y como con la idea de, bueno, y si hago algo diferente, obtendré un resultado diferente, pues quizás esperanzadoramente y por otra parte también poder detectar cuáles son los puntos de tensión dentro de nosotros, qué es lo que nos hace sentir incómodos y a lo mejor empezar por ahí. ¿Y cómo lo puedo yo transitar? ¿Cómo puedo hacer que sea mejor para mí? Y en relación a eso, ¿cómo me voy a sentir más cómoda? Y empezar a implementar a lo mejor pequeños cambios que sí me anime a hacer, que no sean tan abruptos, pero que me tome siempre en cuenta para que justo la transparencia vaya del lado de la tranquilidad y contrarreste la inquietud que de repente uno puede sentir cuando la familia que no se une, no se reúne en otras fechas más que, por ejemplo, para los bautizos o quizás también para los funerales, pues sea una experiencia distinta. Y creo que ahí nos podemos, ¿qué tanta experiencia tenemos en establecer límites, no? Realmente nos sentimos cómodos, incómodos, de pronto ponemos límites que nos sostenemos en el tiempo y ahí, retomando lo que decías, Bárbara, es decir, si vamos a poner un límite, el que sea, por ejemplo, yo pongo la casa para
para la Navidad. Ok, nada más les pido a todos que se quiten los zapatos al entrar para que no quede la casa hecha un cochinero, o que antes de irnos todos ayudemos a recoger, ¿no? O que cada quien recoja lo suyo. Es decir, por poner un ejemplo tal vez muy doméstico, pero que puede suceder, ¿no? De pronto el que pone la casa es que se queda con toda la chamba, ¿no? Al final, si así lo decide, está perfecto. Decir, oigan, no, estamos aquí y yo me hago cargo, está bien, no tiene que ser de un lado o del otro, pero lo que tenemos es que ser, sostenerlo en el tiempo. A veces no se toman en serio los límites por eso, porque le damos tanta flexibilidad o de pronto nos arrepentimos o queremos cuidar la relación y siento que se va a molestar, que pues ya no nos tomamos en serio ni nosotros mismos, ¿no? En relación con, por ejemplo, poner la casa o establecer un presupuesto, que es lo que tocaba Angie. Adelante, Angie. No sé cómo vas con la voz. ¿Me sigo? ¿Cómo vas? Ajá. Voy. Sí, vamos, un poquito de tos, pero vamos. Bueno, ese era uno de los ejemplos y también estaba, no la sesión pasada, pero entre semana platicando con Cori, justo cómo manejar entre pongo límites, quizás es de las primeras veces que estoy poniendo límites y me empiezo a sentir culpable porque me está costando trabajo, porque no tengo tanta facilidad para ponerlos, porque quizás en el pasado he intentado ponerlos y veo que no los respetan, entonces no logro sostenerlos y me veo así como que medio tambaleante, pero me veo en la necesidad por salud mental de empezar a ejercer un poquito más activamente estos límites. Y justo Cori y yo estábamos platicando de cómo podemos nosotros manejar la culpa en las fiestas, porque a veces caemos en decir que sí, o, exacto, o aceptar planes, o aceptar acuerdos, que pues en realidad no estamos listos o no podemos con ello em, por sentir que la otra persona se va a sentir mal, que vaya, ¿no? Que quizás voy a generar un drama en la familia y quiero evitar conflictos. Entonces, por aquí, justo Cori y yo platicábamos de, bueno, primero que nada tenemos que tener como una visión de esperar, ok, mira, yo conozco a mi familia, conozco a estos miembros y probablemente de lo que conozco de mi sistema familiar, estas personas puede que reaccionen de esta forma. Entonces, un poquito como hacerme la idea de que sí, quizás hay personas que no les va a agradar en el momento en que yo ponga un límite, pero eso no quiere decir que yo sea responsable de la reacción de la otra persona, ¿no? Que es lo que me puede em, em, empezar a llevar a la culpa. Y, y justo con esto, manejar los pensamientos que yo tengo o la percepción que yo tengo a la hora de estar poniendo mis límites, de estar diciendo disculpa, pero no estoy de acuerdo con esto, o mira, no me va a ser posible llegar a esta hora, yo puedo llegar a tal hora, como también hacer las cosas a pesar de que sintamos esa emoción un poquito desagradable que nos da la culpa. eh, y bueno, estábamos justo ella y yo hablando de este tema, no sé si ustedes quieren aportar un poquito más de cómo manejar la culpa cuando estoy hablando, no sé, de poner un límite a mi mamá, que quizás nunca le he podido poner límites, o a mi abuelita, ¿no? De repente, digo, los abuelitos, abuelitas son figuras que se respetan muchísimo en el sistema familiar mexicano, em, y, y cuesta trabajo, ¿no? Como manejar esos acuerdos, manejar incluso ciertos temas, digo, por ahí, Yo ahí no sé, quisiera como para... irme un pasito para atrás, Angie, porque estoy pensando Ah, en, sí. en- en algo que nos pusiste en el documento donde decías, a veces tenemos los límites en la cabeza, ¿no? Y sabemos todo lo que deberíamos de querer hacer y decir y poner y establecer y mantener, pero no lo verbalizamos, ¿no? O no lo verbalizamos con la persona correcta, es decir, se vuelve más un tema de chisme o de reclamo con alguien más, no con quien tendríamos que haberlo abordado, pero tú lo que estás planteando es decir, ya estamos en la decisión de establecer un límite, vamos a ver hacia quién va ese límite, esa persona la conocemos tal vez lo suficiente como para esperar cierta respuesta,
Y esto nos puede generar culpa y probablemente por la culpa o por el miedo o por afectar la relación, no lo sostenemos en el tiempo y entonces pues la sensación es hacia nosotros decir no pude, no valió la pena, ya no me van a tomar en serio, o la culpa de sí haberlo hecho con la reacción que pueda suceder del otro lado. Bárbara. Constante y consistente, o sea, si no nos funciona una vez, podemos intentarlo una segunda y una tercera y una cuarta. Lo que no se vale es cambiar, porque entonces ya no se mantiene la consistencia, ya no perdemos seriedad quizás. Y una vez que lo decidimos, tenemos que sostenerlo. Eso como tip, como con toda la autoridad que nuestro propio respeto nos merece, porque si estamos validando que hay que poner un límite porque de otra forma no fluyo igual o me siento incómodo, pues merece la pena sí o sí, por ti solamente, por una parte. Y luego por otro, también pensaba, ¿y cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos poner el límite a la abuelita? ¿Cómo le podemos poner el límite a la mamá? Que si bien dicen, son figuras imponentes y dentro de nuestra cultura y claro que nos merecen todo nuestro respeto. Pensaba que no estamos solos, pensaba que a lo mejor nos podemos unir todos los hermanos y podemos hablar con mamá, pensaba, y cada quien pues echa mano de sus mejores recursos y de sus mejores talentos. Siempre hay el hermano chistoso, siempre hay el hermano preferido de la mamá, que aunque no es así como muy al descubierto, pues siempre sabe ciertas mañitas como para saberle llegar a la mamá y a lo mejor se pone del lado del hermano y como que le hace manita de puerco y le dice, ma, pues sí, mira, estamos todos unidos y qué sé yo. O sea, me parece que lejos de ser algo amenazante, también puede ser algo que contribuya a la dinámica familiar. Pedir ayuda, que no estamos solos, que es una festividad, que es una convivencia en donde convivimos todos y hay que echar mano de nuestras mejores características y de experiencias que ya hayamos vivido previamente. Pensaba, Clau, porque me queda perfecto el ejemplo doméstico de los zapatos, que siempre sabe uno a quién le cuesta muchísimo trabajo o quitarse los zapatos o quien no se siente cómodo quitándose los zapatos. Y a lo mejor en especial para esa persona podemos tener una conversación en privado o decirle, yo sé que a ti te cuesta trabajo quitarte los zapatos, va a ser en mi casa, todos van a estar sin zapatos, ¿qué pantuflitas quieres que te tenga? ¿O cuáles son tus calcetines preferidos? Y de esa manera estamos proponiendo una solución activa y la persona que no se sienta tan cómoda, bueno, se va a sentir que recibe un trato especial y quizá le sea mucho más fácil ceder esta parte. Y la otra también son los medios. Generalmente nos da como mucha cosa pensar y a ver si me salen las palabras, porque como decíamos, ¿no? Ya uno lo tiene muy claro en su cabeza, pero de ahí a que podamos como traducirlo y que salga inspirador y salga ecuánime y salga lindo, pues muchas coincidencias tienen que darse. Pero pensaba que a lo mejor también se puede echar mano de lo que escribimos, porque podemos reflexionar acerca le podemos echar una pensada, dos, si tenemos duda, a lo mejor decirle a alguien, oye, lo lees y a ver si entiendes lo mismo que yo quiero transmitir. Y o se manda un mensaje, digamos, a la familia, o se manda un correo electrónico como para darle más formalidad de bienvenido a la cena de este 2024, los requisitos serán taca, 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 la distribución de los platillos será taca, 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 si tienes cualquier inconveniente, por favor, haznoslo saber con anticipación para hacer los cambios pertinentes. Un abrazo y esperando con muchísimas ganas reunirnos para pasárnosla lo mejor que podamos. Bueno, eh, tampoco, no exagerando, porque lo que nos pasa y la razón por la cual no mantenemos estos límites consistentes y constantes es que nos gana el sentimiento. No, es que es Navidad. Ay, no, pero ¿cómo? Bueno, una vez más que ceda. Total es Navidad. Se lo voy a ofrecer al niñito Jesús, por ejemplo, o se lo voy a ofrecer al Día de la Virgen. Y me parece que no hay forma, ¿no? Ya una vez que uno decidió, pues por el respeto que uno se merece, porque uno está en todo su derecho de decir esto sí me hace sentir bien y esto no, pues entonces venga a hacer que sí sea posible.
Algo que me hizo a mí también reflexionar mucho del documento que nos compartió Angie fue la parte de cómo nos va a nosotros cuando nos ponen un límite, ¿no? Porque estamos hablando de que le hemos entrado mucho en cómo nosotros establecer, cómo cuidamos la relación, cómo lo podemos verbalizar de la mejor manera, qué reacciones puede haber del otro lado, hacerlo de tal forma que privilegiemos estas festividades, pasarla lo mejor posible, que nuestros seres queridos quieran, ¿no? Compartir con nosotros y seguir compartiendo, es decir, sumando un año con año la posibilidad de que digan, no digan, hijo, la última Navidad no lo vuelvo a hacer, no, no, sino que al contrario digan, sí, por favor, me encanta, lo quiero repetir. ¿Qué pasa con nosotros, no? Angelo puso una pregunta, ¿qué pasa cuando a ti te ponen el límite? ¿Cuál es tu reacción, no? ¿Qué es lo que sientes? Y a mí me parece que ese es un gran ejercicio de empatía, decir, a ver, ¿cómo necesito yo recibir un límite que me ponen de tal manera que salga bien para todos, ¿no? Porque no nos gusta en general, están marcando eso, hasta aquí llegas en este tema, ¿no? O en esta circunstancia. Y por ahí me pareció muy interesante el voltearnos a ver a nosotros mismos en terapia focalizada en emociones a partir de la desconexión emocional. Hay formas predecibles, ¿no? De reaccionar. Hay quienes se repliegan, hay quienes persiguen. Esta parte perseguidora sería en el tema de límites, el que insiste, 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 hasta que alguien ya acaba cansado y dice, ya por favor, dile que sí. Y el que dice, me guardo un poquito, pero no me gustó, me sentí mal, no supe cómo expresarlo. Es decir, hacer un análisis es la invitación de cómo nos va a nosotros cuando alguien nos establece un límite. Adelante, Mercedes, bienvenida. También está integrando Corina. Adelante, Mercedes. Gracias, Claudia. Aquí es bien interesante. Creo que la base es el respeto. Ahora tiene mucho que ver qué vínculo hay con la persona que te pone el límite. Y ahí es donde entra ese respeto, ese también por dignidad, ¿no? Creo que eso de andar persiguiendo, ¿por qué? No, creo que no aplica, ¿no? Sino más bien pues darle dar el espacio, respetar esas decisiones, pero te digo, aquí tiene mucho que ver el vínculo. O sea, si te pone el vínculo la vecina, pues, ¿qué importa? Si te pone el vínculo la mamá o la hija, ouch, ya duele un poquito más y pueden ser cosas que no puedas entender, pero quizá cosas que tampoco se puedan hablar en un momento. El límite, ¿no, Mercedes? El límite, Si te el pone límite, límite, ajá, porque el vínculo, exactamente. claro que es distinto, tanto con Sí, los vecinos como con las familias, sí. son Por distintos, eso te sí, digo, si es un vínculo, dependiendo del vínculo, es la manera como lo recibes. exacto. Y aquí es muy tener como muy claro qué quiero, pero pues en una relación tiene que haber voluntades mutuas, no es voluntad única. Pero te conviene llevarla bien con la vecina, Mercedes, Ah, también. claro, pero no la voy a obligar a que conviva conmigo. No, Y claro que no, me conviene llevarme bien porque la tengo aquí al lado. Pero si exacto. puedo poner también distancia de por medio y a mí que le puse el límite me va bien, pues está bien. No la Sí, al voy a... final hay una pared, ¿no? Entre las casas. Exactamente, entre las casas. Y mira, creo que aquí en este tema de navideño se surge esta culpa porque obviamente es una tradición en la que está enfocada precisamente para poder conectar corazones, poder reconectar, poder reparar, poder abrir el diálogo, poder abrir la comprensión, tener la empatía. Entonces, eso es lo que nos puede generar culpa y también a lo mejor distorsionar nuestra manera de poner los límites y también la manera de recibirlo. Aquí específicamente Claudia decía, ¿qué pasa cuando me ponen límites? Pues a mí cuando me ponen límites, pues respeto el límite. Adelante, Corina. Claro, pero, ay, perdón, ¿puedo decir algo rapidito antes de Cori? Sí, Por supuesto, por perdón, supuesto. perdón, Cori. Claro, me quedo pensando en lo que dices, Mercedes, pero de aquí estamos hablando que en tu caso, obviamente tú has trabajado contigo misma y sabes respetar el límite de las demás personas, que también has aprendido a poner los límites. Pero ¿qué pasa con la mayoría de nosotros que de repente
pues quizás somos muy buenos poniendo límites en otros ambientes, pero cuando se trata ya de ir a la familia, cuando se trata de ir sí, a nuestra gente, ahí es donde empezamos como que a tambalear y empezamos de repente como de, ni yo mismo me tomo en serio quizás, o no hago que la gente se responsabilice también de quitarme, de prestarme la atención debida, o igual y soy demasiado, perdón, demasiado flexible, o quizás tomo en cuenta lo que decía Bárbara, eh, no sé, no me di a la tarea de escribir y tener claro lo que quería decir, o de practicar un poquito antes, o quizás hacer un roleplay, de, ok, a ver, ¿cómo se lo diría? Tener como un poquito este coacheo de, ok, vamos con seguridad, vamos a acercarnos con seguridad y a aprender a poner límites, ¿no? Hablando de una persona que estamos en ese aprendizaje, pero sabemos que es importante ponerlo, ¿no? Y retomando lo que decías, Claudia, sí, claro, muchas veces todo esto está en nuestra cabeza y en nuestra cabeza tiene todo el sentido del mundo y estamos súper preparados para hacerlo y llega el momento y te enfrentas a la figura y es como, ok, quizás las palabras no salen como lo habíamos practicado, pero al final creo que lo importante aquí es que no se pierda el empuje de querer poner el límite, ¿no? Y de cada año o cada momento hacer ese esfuerzo porque al final es un trabajo que estás haciendo contigo mismo, estás aprendiendo a poner límites a personas que generalmente nunca lo hacías, ¿no? Y pasaban encima de ti una y otra y otra y otra vez. O quizás caías demasiado en complacer a los demás y entonces te atropellabas a ti mismo, ¿no? Por dar ejemplos. Eh, Al final tenemos que tomar en cuenta que las personas no leen nuestra mente, no saben lo que estamos pensando ni sintiendo, y si nosotros no somos transparentes, no somos claros con lo que necesitamos, pues las cosas no van a fluir de la mejor manera. Ahora sí, sorry, Espérame, adelante. espérame, Corita, un minutito. Creo que aquí entra algo que es bien importante. Son muy válidos los límites, pero también hay que aprender a negociar. Que negociar no quiere decir voy a doblar mi brazo y sentir ya me rendí, ya hice lo que no quería. Por eso es que es bien importante ubicar a quién pongo el límite y el tipo de vínculo, porque yo creo que no está peleado una con otra cosa. Y creo Justo. que es muy valioso aprender a mediar, a negociar, precisamente porque como no leemos la mente del otro, solo estamos interpretando y ahí se pueden lastimar las dos partes o malentender algo que se podía mediar y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ya, ahora sí, Cori. Gracias, hoy sí estuvo peleado el momento de opinar. A mí me gustaría un poquito recalcar, ¿no? Lo que hablábamos el coffee pasado, en donde a veces se nos olvida un poquito justamente que es un límite y la parte importante del límite es entender que una persona, o sea, yo pienso que tendríamos que ir por pasos, ¿no? Una persona que normalmente vive en una familia en donde no se le enseñó a poner y respetar, establecer y recibir límites, es una persona que normalmente genera una personalidad complaciente. Entonces pienso que desde ese escalón es más fácil comprender la necesidad del límite, porque estamos hablando de eso, porque se supone que es una fecha gozosa de disfrute y de amor y de armonía, y de repente todas nosotras tenemos pacientes que odian estas fechas. ¿Pero por qué las odiamos? Ah, pues por tu incapacidad de establecer límites. Entonces, desde ahí yo pienso que tenemos que esto no es un límite raro o una fecha random en el calendario. Esto ocurre siempre, pero parece que por alguna razón en Navidad y en Año Nuevo y en estas fechas estamos obligados a padecerlo, ¿no? Entonces muchos ponen distancia, se van a vivir a otros lugares, rompen relaciones, pero en Navidad hay que juntarnos. Y es ahora en donde tenemos que recordar por qué necesitamos poner límites. Entonces yo tengo una como formulita que les comparto en donde, y que se las mencionaba la vez pasada, ¿no? Que recordemos que
que primero hay una brújula corporal. Si yo estoy enojada, si a mí me está causando disconfort, si algo está pasando conmigo adentro de mi cuerpo, en mi interior, entonces ese es el momento, es mi cuerpo diciéndome, oye, es hora de poner un límite. Y recordemos que el límite se pone en primera persona y sobre la emoción, no sobre la acción del otro. ¿Qué quiere decir esto? Está padre complacer, está padre apoyarnos en familia, está padre negociar, pero primero yo. Si a mí me está causando disconfort, si a mí me está causando dolor, si a mí me está causando cansancio, si yo estoy perdiendo tiempo a lo mejor con mis propios hijos o no sé, en ese momento ya estoy en el momento de la complacencia en donde el otro es más importante que yo. Y esa es la parte que está mal, pues, porque mi placer no debe de depender del placer del otro. Es llegar a puntos medios. Y si yo ya estoy enojada, yo ya no quiero ir, yo ya estoy arrepentida, yo ya estoy pensando que este es el último año, quiere decir que hace varios momentos, era el momento adecuado de poner el límite. Y los límites, recordemos, por favor, por ahí yo les digo, sé que tatuarnos en alguna parte. Nosotros como adultos no podemos hacernos responsables de la emoción del otro. Entonces, si el otro se enoja, si el otro se molesta, esa es la razón precisamente por la cual a través del tiempo nosotros aprendemos justo a no poner límites para evitar el conflicto. Pero esa no puede ser nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos hacernos responsables del otro cómo se siente. Entonces, tenemos que estar listos para la segunda parte del límite, ¿no? El contralímite, en donde mira, lamento que te sientas triste, ofendido, enojado, lastimado, abandonado, pero, ¿no? Yo solo te estoy estableciendo un límite de cómo yo me siento. Y yo siempre quiero recordar a Clau que cuando lo dijo me estalló la cabeza y ahora yo lo uso todo el día, todo el tiempo con todo el mundo. Y es recordar que tenemos dos oídos y una boca. Si el que está enfrente no puede escuchar el límite, o sea, no lo tolera, ese se vuelve el límite. Parece que las cosas tienen que ser solo como tú dices y que mi opinión no está siendo escuchada o no está siendo validada. Ese se vuelve el límite. ¿No? Y viceversa cuando te ocurre a ti, que te dicen algo y dices, ¡auchi! ¡Auchi! Que me están poniendo el freno, ¡auchi! Que me están diciendo. Entonces recordar que tenemos dos oídos y una boca y decir, te escucho, te entiendo, te valido, te valoro, consideremos, ¿no? Y es ahí donde empieza la negociación, yo siento. Sí, 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 eso es la idea de que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y pensando en lo que también decías, a ver, la Navidad, creo que lo mencionó por ahí alguna de ustedes, y lo del Año Nuevo no necesariamente son fechas felices para todos, para algunos pueden ser espacios de tristeza, de soledad, tal vez de no festejo, porque en otros marcos religiosos o en otros países, en otras latitudes, esto no se vive como se vive aquí y hay que ser respetuosos también de esa parte, ¿no? Lo que sí me parece es que para el evento como tal, hablando de las cosas muy prácticas, la casa, la comida, los tiempos, la bebida, es decir, límites muy claros, estructurales, geográficos de tiempos, tal vez no estamos en el límite más emocional de la relación vincular, de cosas que tal vez no hicimos o no hemos hecho a lo largo del tiempo, sino cómo sacar, como si imaginamos un círculo que estamos poniendo al centro, todos nos descentramos y al centro estamos poniendo un espacio de convivencia que une a la familia. ¿Por qué? Por tradición, vamos a ponerlo así. Ok, ¿qué hacemos o qué tenemos que hacer todos para que esto salga lo mejor posible? ¿No? Y siempre va a haber algo que salga un poquito, vamos a decir, de lo planeado, no faltará el que tome tal vez alcohol de más, no faltará el que quiera dirimir asuntos añejos en ese momento, y ahí es donde tal vez hay que poner muy claro quien toma la responsabilidad, por lo general es quien ofrece la casa, de decir, a ver, hasta aquí. ¿Por qué? Porque lo que queremos es privilegiar una convivencia para todos aquellos que sí nos estamos dando la oportunidad de convivir. Ahí yo estoy pensando en una familia donde eran unas navidades muy grandes, muchos hijos, muchos nietos. El abuelo nunca estaba presente y se respetaba porque en esa fecha también había muerto su mamá. Entonces el abuelo no participaba en las navidades, era como un misterio para algunos por qué no, y era como un secreto a voces, pero se respetaba que él no participaba, pero él, es decir, la casa estaba abierta para todos los que quisieran
Es decir, su pena, su pesar, su tristeza no limitaba, vamos a decir, a los demás. Creo que por ahí también el cómo privilegiar esto que sí estamos haciendo todos y no usarlo como un campo de batalla para límites añejos anteriores que no se han establecido. Adelante. O el típico en la familia que es muy sensible, ¿no? Que ya está clasificado por todos como que, bueno, es muy sensible y entonces como que no, a él no le digan nada o a ella no le digan nada ni la toquen. Y ayúdame a entender, Cori, en esta definición tan clara que tú propones, la persona sensible se responsabiliza de que es una persona sensible y de que a lo mejor los comentarios que escuche no le van a resultar tan agradables. Pero ¿cómo puede limitarse a sí misma para protegerse si al final tiene que ver la relación con dos personas? ¿Significa entonces que la persona sensible se va a poner el límite de regular cuánto tiempo puede sostener una relación sin que se sienta ofendido, porque como el que se ofende es él o ella, y entonces no podría negociar con el otro, que es como es? O sea, en mi cabeza como que se enfrentan dos personalidades, una que es como es y háganle como quieran, y la otra persona igual, pues yo soy igual sensible y háganle como quieran. ¿Cómo puedes hacer que estas dos personalidades puedan empatarse en armonía? O sea, cómo yo me puedo responsabilizar de mi sensibilidad y decirle al otro que eso que él está haciendo me hiere? Si la otra persona me dice, pues es que tú eres muy sensible, ¿no? Sí, pero te pido que lo dejes de hacer. ¿Por qué voy a dejar de hacer o de decir lo que yo siempre hago? Tú eres la única persona a la que le cae gordo. ¿Sabes? Ayúdanos a entender cómo lo estás viendo. Es que eso que tú dices es exactamente así, ¿no? Esto es lo que es una familia conflictiva. O sea, yo te diría, de entrada, esa persona sensible que está etiquetado como jarrito de tlaquepaque, ahí hay una agresión y ahí cabe un límite. O sea, ese es el primer límite, ¿no? Una persona sensible no es jarrito de tlaquepaque. Es una persona que ha crecido creyendo que es demasiado sensible ante las agresiones de una persona demasiado violenta. Y es ahí donde están los límites, hasta donde la persona la que sea, sin ninguna etiqueta, ¿por qué tenemos que, o sea, la pregunta es, ¿para qué yo tengo que ponerme en una situación en donde me permito ser abusada? Y abuso es muchas cosas, ¿no? Es que a mí me digan que yo soy un jarrito de tlaquepaque o que mi presencia incomoda o que mi sensibilidad es mucho más o menos importante o exagerada o lo que sea, versus el que tengo enfrente que es agresivo, violento o más fuerte. Entonces, desde ahí no hay un respeto. No hay un respeto familiar, no hay un respeto armonioso en donde yo no tengo permiso de ser quien yo soy porque el que está enfrente de mí se incomoda porque considera que yo soy muy exagerada o muy sensible. Entonces, desde ahí está el primer límite, ¿no? No, mira, yo no soy muy sensible, tú eres muy agresivo. Y entonces, desde luego que todo esto es entre adultos que están dispuestos a hablar. O sea, si yo quiero que tú te sientas bien en mi presencia, yo le voy a bajar 3 rayitas a mi violencia. No quiero que tú te vuelvas más tolerante. Soy yo, o sea, es como si estuviéramos hablando de un pequeño bebé. Bueno, sí, los niños de 4 años tal vez aguantan un jalón. Un bebé recién nacido quizás no. Se puede desnucar si lo andas jaloneando, ¿no? Entonces, uno también, si podemos modular las cosas, dependiendo a con quién tenemos, o sea, con quién estamos hablando y con quién estamos tratando, esto me queda claro que tendría que ser siempre. Todos tenemos que tener la responsabilidad de ser emocionalmente asertivos, ¿no? Y tratar de llevar a la empatía. Y de eso se trata. Entonces, no porque sea Navidad, yo voy a permitir que me llamen jarrito de tlaquepaque, o que me llamen sensible, o que me llamen exagerada, o que me llamen control freak, o que me llamen así como, ay, como tú eres la única que nos organiza, tú dinos, ¿no? Y entonces tienes toda una carga. O sea, no, ¿por qué? No porque es Navidad tengo que permitir eso, y eso es de lo que se trata, yo pienso, este programa, de que recordemos que los límites van con nosotros todos los días del todo el año, también en Navidad. Entonces, ni voy a ser la que organiza a todo el mundo y entonces me lleno de trabajo, de modo que yo odio estas fechas porque me lleno de trabajo totalmente, ni tampoco voy a ser ese que me dejo pisotear
Y entonces o sea, soy muy delicadita y a mí ni me tomen en cuenta ni me digan y simplemente yo me siento muy excluida, me siento poco validada y mejor ya ni quiero ir. Entonces, el respeto está ahí en el deseo de que yo quiero que tú estés bien y el otro, el que tienes enfrente, también desea que tú estés bien. Y entonces, pues ahí es donde nos estamos entendiendo, ¿no? El límite, diría yo, empieza en la etiqueta. Mercedes, pensé, o no, es que ya no supe, no, a ver, entonces, partiendo de esto los límites tendríamos que estarlos estableciendo todo el tiempo, lo mejor, y también recibirlos, porque eso es parte de las relaciones, es cómo vamos estableciendo relaciones saludables, seguras, que son nuestros marcos de referencia en la mayor parte de los modelos terapéuticos, ¿no? Relaciones saludables y seguras en el sentido del refugio seguro, que se dan en un contexto y que eh, en el mejor de los escenarios todos tendríamos que tener como muy trabajado o como hacerlo asertivamente, entender el tema emocional y poderlos expresar de la mejor manera. Cómo aplicarlos en esta etapa, en esta época del año, especialmente si no tenemos como esta práctica frecuente y no ocupar las fiestas o los eventos familiares para establecerlos, sino nada más bien para establecer los mínimos necesarios para sacar adelante una buena convivencia, un buen espacio y vamos, y con las ganas de que esto se siga repitiendo, porque finalmente las familias o la gran mayoría de las familias sí le da un espacio a ciertas celebraciones, ¿no? Especialmente en México, alrededor de la comida y de las celebraciones y por diferentes eventos es parte mucho de la importancia de la convivencia familiar y de cómo vamos negociando nuestros vínculos más cercanos. Un índice o un indicador muy importante de la salud mental es nuestra capacidad para establecer relaciones sociales significativas, mantenerlas en el tiempo. Y la familia es para la gran mayoría, nuestro primer espacio para relacionarnos socialmente. Cori. Gracias, Clau. Es que en el chat, ¿no? La pregunta de, bueno, entonces, ¿en qué acaba? No sé si tú, Angie, la quieras hacer, o la leo o solo la comento. ¿Cuál? La Esta de... donde dices que sí, entonces al final, Ah, ya. Bueno, es que no estamos como, me pongo a pensar, estaba escuchándolas y comenté en el chat porque me pongo a pensar, bueno, pero es que no estamos como en el ideal, ¿no? Donde yo voy a terapia y todos, la mayoría de mi familia van a terapia y son personas afectivamente responsables y toman, pues sí, responsabilidad de sus actos, de lo que dicen, etcétera. Y muchas veces, pues sí, o sea, la persona, lo que comentaban en este ejemplo, ¿no? La persona que es violenta de cualquier manera, pues probablemente va a seguir siéndolo, ¿no? Entonces ahí yo ponía una pregunta, ¿no? Entonces el límite para esta persona que la etiquetan sería, me, me retiro para dejar de vivir esta violencia, eh, o cómo rayos le hago, ¿no? Como, incluso es la pregunta que a veces recibo muchísimo, ¿cómo rayos le hago para convivir? Porque pues sí quiero convivir con mi familia, pero llega un punto en el que es un poquito insostenible porque yo sí voy a terapia, yo sí trabajo en mi persona, estoy procurando ser mejor día a día, pero la mayoría de mi familia no, ¿no? Quizás mis primos que son de la edad, pues sí, o una que otra tía, pero mi mamá y papá no, mis abuelos no. Entonces ahí entra como este punto de quiebre de, ok, sí, pero ¿y cómo? qué buena pregunta, Angie. Es muy válida, es muy buena y tienes razón, se vuelve complicado. De hecho, hay un chiste, ¿no? Que nuestras consultas están llenas de personas para hablar de personas que no van a terapia. Entonces, las personas que van a terapia son personas que sufren por estar relacionadas con personas que justo no asisten a terapia. Y sí, pero el objetivo terapéutico no tendría que ser jamás que el otro modifique su conducta porque el otro pues justamente no está aquí. Entonces, pienso que bajo ese marco teórico es el entendimiento de por qué yo sigo colocándome en ciertas posiciones, ¿no?
Lamentablemente a tu respuesta es de esta pregunta de entonces, ¿qué pasa? ¿Yo me tengo que aislar? ¿Yo me tengo que retirar? Bueno, esa puede ser una estrategia, desde luego que sí, qué pena que se llegue ahí, ¿no? No es la idea, para eso sirven los límites, los diálogos y todas estas cosas bonitas que estamos hablando, las negociaciones. Pero claro que sí, o sea, la respuesta final es sí. Si el otro al final te dice, pues no, y tú te callas, si eres una insensible y contigo es imposible convivir y te odio, pues yo sí te preguntaría, ¿qué haces ahí? O sea, entonces eso no es gozoso, eso no está padre, no pasas Navidad ahí, ¿no? Y yo a mis pacientes les digo, justamente en estas relaciones y familias bien tóxicas que luego puede haber, tengan un plan B. Por ejemplo, vamos a reunirnos en un día antes de Navidad, no sé, no sé, el 23, ¿no? De diciembre a la reunión familiar para que de toda, le llaman, ¿no? La familiada, de los Pérez. Y entonces, yo no sé si me la voy a pasar bien o mal, o si alguien me va a agredir y llevo años en terapia y entonces ya se establecen límites, pero puede ser que sea un momento vulnerable para mí y hay alcohol y demás. Entonces yo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, una idea que a mí se me ocurre, a ustedes se les pueden ocurrir otras, en donde yo diga, bueno, yo puedo ir 2 horas, es lo que yo puedo, es lo que mi psique me permite, es lo que mi terapeuta y yo hemos logrado a la conclusión de que mi tolerancia emocional dura 2 horas. Y yo llego sabiendo y anunciando que yo voy a ir 2 horas y que a lo mejor voy a ir sin mis hijos y que a lo mejor voy a ir con una amiga en vez de con mi marido porque es lo que yo puedo hacer, ese es mi plan. Y así no me siento protegida, no me siento vulnerable. Y además, yo prefiero no beber y listo. Entonces yo llego y ese día me la paso increíble y estoy súper bien. ¿Qué crees? Mágicamente yo puedo recibir una llamada en donde mi otro compromiso no se canceló, pero se postergó un par de horas más. Y entonces yo voy, ¿no? Y entonces yo agrego herramientas. Lleva tu propio vehículo, lleva dinero, lleva bajada la app del Uber. O sea, protégete. Si tú ya sabes que estás en un ambiente hostil y estás trabajando en salir airosa de ese ambiente hostil, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos, vamos a tener herramientas que te permitan ir con la tranquilidad de saber que no estás atrapada en una situación incómoda. No sé si eso responde a tu Sí, pregunta. sí. Sí, Adelante, sí, Bárbara. Ujú. perdón, justo, sí, me encanta lo que dices porque sí, es parte de dosificar y aprender, si yo estoy trabajando en esto, aprender qué tanto puedo estar ahí y quizás el próximo año voy a poder estar media hora más, no lo sé, pero por lo pronto, para mí esas 2 horas y tomarlo como una gran victoria, porque, ¿no? Pude estar en ese ambiente hostil 2 horas, entonces, sí, justo a eso me refería. Muchas gracias, Cori. Y Bárbara, creo que, perdón, te interrumpí y vas a decir No, no, algo. no, para nada. Pues hablando de los límites y hablando de lo que uno puede entusiasmarse porque lo logró 2 horas, yo diría sujetarse a esas 2 horas que uno decidió previamente, ¿no? No emocionarse, ¿no? No, no. Si tú decidiste que son 2 horas, pues son 2 horas y que te quedes con un sabor de boca lindo, que quieras volverlo a intentar la Navidad que entra, a lo mejor 2 horas y media, pero que de entrada pues te mantengas en lo que ya decidiste y que sea una gran victoria y que celebres que sí tuvo un efecto el haber puesto límites. Y pensaba en esta constante de qué feo siente uno cuando le ponen a uno un límite. Y sí, como tú decías, Clau, que de ahí la empatía, y que entonces eso también se puede implementar como, híjole, a lo mejor tengo que cuidar el tono porque de la manera en la que a mí me limitaron, yo me sentí pues a lo mejor agredida, entonces yo tengo que mejorar mi tono, tengo que seleccionar muy bien las palabras para que a la hora de que yo diga lo que me molesta no sea hiriente. Y uno utiliza la experiencia de cuando a uno le ponen un límite y a partir de esa incomodidad, creo que uno se arma de muchas más herramientas para no perder la esperanza y la fe en que claro que vale la pena hacerlo. Y creo que ahí yo voy de la mano contigo, es decir, efectivamente, el límite primero es para nosotros, ¿no? Y si nosotros nos establecimos un límite como este muy particular de un espacio de tiempo en un lugar, respetarlo en un primer inicio precisamente para eso, para empezar a medir hasta dónde de pronto somos tan flexibles
o permitimos tanta perseverancia que ya desde el cansancio decimos ya, por favor, y que emocionalmente puede ser de verdad muy, muy, muy desgastante, ¿no? Muy, muy desgastante en ese sentido. Estamos ya llegando hacia el final, no sé si vamos dando como cierres y comentarios finales. Adelante. ¿Alguien? Usted, adelante, Bárbara. Perdón, Mercedes, si quieres, ve tú. Ok, gracias. Bueno, yo sacaría en conclusión que estas fiestas navideñas no solo son una manera o un pretexto para autocuidarnos, para aprender a autocuidarnos, sino también una manera de aprender a mantener el equilibrio en esta época, que aunque es festiva, a veces nos podemos sentir muy abrumados, muy bombardeados, muy asfixiados, muy no sé qué hacer, y aprender a respetar nuestras necesidades y las necesidades de los demás, porque eso también es esencial para poder disfrutar de la temporada con mayor tranquilidad, con mayor significado, ¿no? Esto que por en algún momento se dijo en estos programas que hemos hablado de límites, ¿no? Pues a mí no me importa si me entiende o no me entiende. Creo que siempre debe haber una empatía, una firmeza en el límite y una claridad. Creo que eso se merece. Y eso también pues nos va a ayudar a estar tranquilos. Y yo quisiera añadir para los que vivimos en lugares turísticos que de pronto no es nada más un día o un evento, sino es familia que se queda, ¿no? Que está de vacaciones, que recibimos en nuestras casas, que cambia la dinámica total, ¿no? De cómo se acomoda el refri y cómo se lava la ropa. Es decir, todas las cosas que implican la convivencia más allá de un evento particular, sino de una serie de días que implican tal vez más salidas, más gasto, más tráfico, más gente. También ser como muy pacientes en el espacio de quienes se viven los periodos vacacionales de manera distinta cuando se vive en espacios turísticos. Creo que también hay que tomarlo en cuenta porque no nada más es el límite de un evento particular, sino, o la organización de un evento particular, sino una serie de días que cambian totalmente la dinámica, afortunadamente creo yo, no rutinaria, pero que establecen precisamente más espacios de tolerancia, de paciencia, de manejo de tiempos distintos. ¿Alguien más? Que no alcanzo a ver a todas, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Ya, ya, perdón, no tenía el micrófono encendido. Bueno, a mí me gustaría quedarme de estos dos programas con unas cuantas cositas. Uno, por ahí dijimos que, bueno, el límite tiene que empezar desde ser amoroso y respetuoso para mí y entonces también para los demás. Me quedo con eso. También me quedo con que aprender a poner límites nos ayuda muchísimo a sentirnos seguros, tranquilos, respetados y entonces nos ayuda a convivir mejor. Y, y otra cosa, me quedo con la fórmula que Cori nos compartió desde el programa pasado, me encantó. Eh, Cori, ahí corrígeme por favor si no la recuerdo exactamente como la dijiste, pero de lo que me quedé que mencionabas es, bueno, el límite empieza cuando, primero que nada, voy a identificar cómo lo siento en el cuerpo, luego hago como esta pausa para decir, bueno, cómo me siento, explicar cómo me siento de lo que la otra persona está haciendo, no de la acción tal cual, sino mi emoción, y hablar del otro, pero no como un contraataque, ¿no? Por ahí. ¿Sí voy bien, Cori? Sí, pero no ¿No? hablar, ¿No? no hablar del otro. Del otro no Ah, se habla de uno en primera persona. Yo puedo hablar va. de mí y nadie puede hablar de mí. Yo puedo hablar de mí y el otro puede hablar del otro. El otro tampoco puede hablar de mí. Ok, no hablar del otro porque eso sería un contraataque, entonces ahí corrijo, y es qué siento y qué es lo que voy a decir de lo que siento, ¿cierto? Cierto. Ok, yo me quedo con eso. Esos son como el aprendizaje de estas dos sesiones de Coffee Brain de límites. Y bueno, yo también, nada más para terminar, como acuérdense que es fácil, bueno, fácil entre comillas, pero es más fácil pensar en límites en relación con niños, con adolescentes, pero aquí lo hemos tratado de dirigir sobre todo al tema del mundo Adultos. adulto, ¿no? Al tema del mundo adulto,
que puede ser también abusivo en un sentido si lo permitimos, ¿no? Si lo permitimos. Entonces, a veces por cuidar tanto las relaciones y evitar conflictos no los establecemos y eso finalmente es una bola de nieve que en algún momento nos atrapa de una manera más complicada. Entonces, pues si no hay ya ningún otro comentario final, la próxima semana nos vemos aquí ya con la doctora Kitsia Ruiz Navarro. Se llama el programa Casi acaba el año, no cumplí mis metas y ahora ¿qué hago? Ahí vamos para el 2025 y pues un poco hacer un balance, ¿no? De este 2024 en relación a las metas personales, profesionales, familiares que hayamos podido establecer, pero sobre todo aquellas que por alguna razón no pudimos cumplir y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Agradecemos a todas la presencia, por supuesto, a Mercedes, en el orden que las veo, a Bárbara, a Angie, a Corina por haberse sumado y por supuesto a Monique de Amasuno que hace posible este programa y pues nos vemos la próxima semana. Si alguien quiere contactar con alguno de los participantes y miembros de Brain and Mind, por favor búsquenos en nuestras redes, brainandmind.mx, página de Facebook, Instagram y YouTube y estamos a sus órdenes. Buen día Gracias por para hoy. todos. Happy Thanksgiving Day. Un placer Bye bye. tenerlas en mi Bye. vida. Gracias a todas. Nos Igual que vemos, gracias.